¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos, tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez. Amigo, ¿Cómo estás, saludarte, Rafael? muy contento. Con mucha información, esta noche nos acompaña en el estudio Vicente Rasti para hablar de después de más de 10 años, retoma la escritura y de nueva cuenta nos transporta en el tiempo, ahora antes de Cristo, al año 103. Y pues en materia de libros también vamos a tener los detalles de lo que será la 39ª Feria del Libro del Palacio de Minería, que comenzará el próximo 22 de febrero. Hoy en conferencia de prensa se dieron los detalles. En un recinto emblemático que ha sido desde hace varias centurias el Palacio de Minería, lo que también nos lleva a recorrer hoy la casa del hijo del aguizote, a propósito de publicaciones y momentos emblemáticos que marcaron nuestra historia. Y eso nos lleva a hacer la siguiente pregunta, buscando la participación de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es la publicación o el libro? Aquí la tenemos en pantalla. ¿Cuál es la publicación o el libro más emblemática que ustedes tienen en mente del siglo XIX mexicano? Hay que pensar que ya entonces la imprenta que se estableció en 1722 estaba completamente en auge. Empezaron las caricaturas políticas, las publicaciones, las gacetas, los mercurios. Díganos qué recuerdan ustedes. Como una pista para los interesados, por ejemplo, en 1818 nacieron dos figuras emblemáticas de las letras y de la política, porque en esa época los periodistas, escritores y políticos eran una sola cosa. Estamos hablando del Nigromante y de Guillermo Prieto, entre algunos grandes autores, también Ignacio Manuel Altamirano. A ver, cuéntenos cuál es su publicación favorita. La mía, Rafael, la adelanto, el periódico Renacimiento, dirigido precisamente por Ignacio Manuel Altamirano, que convocó a las más diversas voces conservadoras y reformistas en un solo periódico durante un año. ¿Qué me dices del Ateneo? Bueno, más adelante. Sí. Vamos a comenzar Noticias 22. Quédense con nosotros. Hashtag Noticias 22, esperando sus respuestas. Esto ya inició. Comenzamos. 130 galerías de 27 países convergen en uno de los encuentros más importantes del arte contemporáneo en esta ciudad. Del 7 al 11 de febrero, Sonamaco celebra ya 3 lustros de historia. Con la participación de 70 galerías de 27 países, más de 2.000 artistas y 170 expositores, Sonamaco llega a su 15ª edición. Para esta ocasión, el artista Gabriel Orozco diseñó una playera cuyas ganancias serán destinadas a los afectados de Puebla por los sismos del año pasado. Además, se ha dispuesto 2 espacios para artesanos de Oaxaca y Chiapas. Hay varias ramas artesanales, como textil, que es la más fuerte, de varias regiones del estado, alfarería con los jaguares preciosos que van a observar aquí adentro. Tenemos un poquito de talla en madera, tenemos un poquito de joyería con ámbar, la laca tradicional de Chiapa de Corzo, ¿sí? La metalistería, que es un trabajo de rescate ya hoy en día porque prácticamente está desapareciendo esta rama artesanal. Eso es básicamente lo que nosotros traemos ahora. Además de las galerías participantes, Sonamaco dispone cada año una sección para el diseño. En esta ocasión, destaca la participación de Jorge Marín y Brian Nissen con los trabajos en plata para Casa Tane. Nosotros, desde hace más de 35 años, invitamos a un artista, mexicano o extranjero, para hacer una colaboración de arte-objeto. Este año invitamos a Jorge Marín, que es la primera vez que participa con nosotros, y el año pasado, en noviembre, sacamos la pieza de Brian Nissen, que es un pintor escultor inglés. Jorge Marín como exponente del arte contemporáneo, Brian Nissen igual, con una propuesta de contrastes de texturas, igual que las de Jorge Marín, con diferentes mensajes. La de Jorge Marín pues son los perros xoloscuincle, muy mexicanos, los contrastes en la pieza, la madera de nogal y una canoa, una barca, ¿no? que te lleva al infinito, ¿no? Y Brian Nissen, bueno, pues él nada más ese contraste de texturas y el gusto de trabajar con la plata. Sonamaco permanecerá abierta hasta el 11 de febrero en el centro Citibanamex. La oferta es rica y los materiales utilizados por los creadores abarcan una gran variedad.
Mi familia lleva 55 años trabajando el vidrio. Entonces, la galería es mi estudio, entonces es mi showroom. Entonces, todo lo que hacemos en vidrio y así, el espacio es aquí en Zona Maco, que siempre es estupendo. ¿Qué nos están presentando? Piezas míos hecho en vidrio, o sea, trabajamos todas las formas de vidrio, vaciado, soplete, fusionado, soplado, trabajado en frío. Entonces hay piezas como estos que están atrás de mí que se llaman los Jimmy's Brains, que son como los sesos de Jimi Hendrix, que es vidrio hervido, entonces hiervo el color dentro del transparente en ciertos grosores y todo eso. Luego tenemos Sport Loves, que son piezas sopladas que los intermezclamos para que se hacen el amor. Y piezas fundidas que son Magic Carpets, que los llamo como tapetes de Aladín. Y mucha joyería siempre hacemos aquí. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí tienen ustedes la invitación para acercarse a Zona Maco, que con el paso de los años ha tenido diferentes momentos que han fructificado y han mejorado también la dinámica de la compra-venta de arte. Lo que quiero decir es que se ha sumado tanto fotografía como diseño y galerías de diferentes partes de la República que también tienen la oportunidad de establecerse en un tête-à-tête, en una mirada recíproca con grandes galerías de otras partes del mundo. Aquí tocas un punto nodal, ya el arte trasciende, porque también se piensa en el arte funcional cuando hablamos de diseño, que no solo es el arte monumental o el arte para museos o galerías, sino también aquel que puede bien decorar una casa. Y de hecho, gran parte de Zona Maco también tiene como muy cercano, muy claro ese tipo de colección, aquella que está en la casa de las personas que pueden pagarlo, ¿no? Porque son también obras muy caras, pero dicho sea de paso, también lo que ha hecho Zona Maco es flexibilizar esos precios y pues, se pueden comprar obras de arte desde $1,000, según recuerdo el año pasado, hasta otras cosas que son ya mucho más costosas. Pues a tomarle el pulso al arte contemporáneo en Zona Maco, y las letras también hay que tomarle el pulso a las campechanas de manera particular que se hacen presentes en el Palacio de Minería. Todo está listo para la edición 39 del encuentro editorial que se celebra en este emblemático recinto en la calle de Tacuba. La Feria del Libro del Palacio de Minería llega a su 39ª edición con 1,360 actividades programadas, de las que 858 serán presentaciones de libros. Este año, el estado de Campeche es el invitado de honor. Así como el año pasado, nuestro homenajeo principal vía las efemérides fue Juan Rulfo, pues este año es su paisano José Arreola, ¿verdad? Nacieron con menos de un año de diferencia y vamos a conmemorar el centenario de su nacimiento, así como el centenario de los nacimientos de Emma Godoy, Alicho Macero y Pita Amor, Guadalupe Amor, que para mi gusto es una poeta mexicana un poquito descuidada. Otras efemérides que se celebrarán con conferencias y mesas redondas son el centenario de Alexander Solzhenitsyn, los bicentenarios de Ignacio Ramírez el Nigromante, Guillermo Prieto, Iván Turgeniev y el de Carlos Marx. La feria recordará escritores, poetas y autores que murieron el año pasado, como Jorge López Páez, Raúl Renán, Derek Walcott, Juan Bañuelos, Yevgeny Yevtushenko, Eduardo del Río Ríos, Álvaro Matute, Sam Shepard y Sergio González Rodríguez. El estado de Campeche tendrá varias actividades, entre ellas 29 presentaciones de libros. Nosotros en esta ocasión vamos a tener 64 actividades y van a ser una muestra un poco de todo lo que tenemos. Va a haber algunas presentaciones artísticas, va a haber algunas presentaciones de folclore y, por supuesto, la presentación de los creadores y de las letras de Campeche. Entre las actividades de Campeche está también la conferencia de Hernán Lara Zavala sobre la obra de Justo Sierra y la presentación de un libro con las más actuales investigaciones en torno a la zona arqueológica maya de Calakmul. La Feria del Libro del Palacio de Minería busca generar una mejor dinámica con sus visitantes a través de una aplicación que podrá ser descargada gratuitamente a partir del 20 de febrero. Vamos a poner a su disposición, a disposición de todos los asistentes, la aplicación
para dispositivos móviles, en donde todos los usuarios podrán consultar las más de 1.300 actividades, agendar sus eventos favoritos por día y hora, recibir notificaciones, actualizaciones y cambios de programación en tiempo real, ver el listado de editoriales participantes, ubicar salones y stands en el mapa incluido, escuchar el podcast del programa de radio La Feria de los Libros, que hacemos cada 8 días a través de Radio UNAM, igual que los últimos años, tanto Radio UNAM como TV UNAM transmitirán durante la feria desde el Palacio de Minería. La 39ª Feria del Libro del Palacio de Minería se celebrará del 22 de febrero al 5 de marzo. Bueno, durante la conferencia de prensa hubo un dato muy interesante que nos comentaba y nos compartía el director de esta feria, Fernando Macotela. Los homenajes, los centenarios, los bicentenarios, es una serie de dinámicas en la que colaboran diferentes institutos, diferentes personalidades que tienen algo que ofrecer o que decir en torno a la figura que están celebrando u homenajeando, y que había resultado Carlos Marx el que más propuestas tuvo de participantes para esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, así que es algo de llamar la atención. Estábamos conmemorando hace no mucho un aniversario muy importante en torno a la obra y más importante de Carlos Marx, El Capital, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de conmemorar el bicentenario, que en el mismo año en que nace Carlos Marx, pues en México tenemos a estas dos grandes personalidades, Guillermo Prieto por un lado y el Nigromante por el otro. Ahí está, que está muy vinculado con lo que comentábamos y con lo que les estamos preguntando esta noche con el hashtag Noticias22, quiénes son los personajes más emblemáticos en la literatura, las novelas, las publicaciones satíricas más emblemáticas para ustedes del siglo XIX. Y un poquito antes de ese siglo XIX, podríamos hablar del siglo XVI, finales del mismo, se empezó a edificar uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana. Esta es la tercera entrega de la serie de reportajes que preparó Alberto Aranda a propósito de la restauración de este recinto tras los sismos del pasado 19 de septiembre. Cuando ocurrió el sismo de septiembre del 2017, las personas que se encontraban frente a la Catedral Metropolitana fueron testigos de cómo una de las 3 esculturas que rematan la fachada se vino abajo. Pudimos ver es que ahora con este sismo es que las esculturas no tenían un sistema de anclaje, que fue lo que nos sorprendió. Sabemos que son obras del escultor y arquitecto Manuel Tolsá. Entonces, seguramente pensamos que había algún sistema de anclaje, pero como vimos en el sismo, cómo se movieron, cómo se sacudieron con la pérdida, con la caída de una de ellas, y las otras 2 que fueron con esa vibración fueron caminando y quedaron una volando de la cornisa, de su base, y la otra también con mucho riesgo. Por eso la Dirección General de Sitios toma esa decisión de bajarlas para su restauración, para su conservación, para su protección también, y para que en un futuro veamos cómo va a ser esto, cómo se van a mejorar estos sistemas de anclaje, ¿no? Todos los trabajos que se realizan en el inmueble se hacen de manera colegiada entre especialistas de la UNAM e INAH. Por eso, las esculturas de Manuel Tolsá fueron retiradas el 8 de noviembre del 2017 en una maniobra que duró todo el día. Para esto, se utilizó una grúa hidráulica con capacidad de 220 toneladas que fue colocada en el arroyo vehicular. Nos dimos a la tarea de rescatar estas 2 esculturas, grandes esculturas, que es la fe y la caridad. Y pudimos ver el grado de deterioro en que se encuentran, que pues como todos sabemos ya tiene 200 años de estar ahí en el remate de la portada central de la catedral. Podemos ver los daños que ha ocasionado el tiempo, pues no solo la intemperización, como es el viento, el granizo, la misma lluvia, y ahora pues en estos tiempos la lluvia ácida. Entonces vemos una serie de disgregación en pues en las partes más expuestas. Vemos que ya hay algunos faltantes, algunas pequeñas grietas por donde va penetrando la humedad y va generando posteriormente una serie de exfoliaciones.
Tolsá diseñó estas piezas cuando fue maestro de San Carlos y se cree que él mismo talló la piedra, dándole un estilo neoclásico. Podemos ver aquí que hay una junta constructiva, se puede decir, donde hay un ensamble y que vienen en dos piezas prácticamente a medio cuerpo. Lo que nosotros para bajar las esculturas pues nos complicó un poquito más este tema porque pensamos que eran de una sola pieza, pero ya que instalamos la plataforma de trabajo allá arriba, hicimos la revisión y todo, pudimos tomar en consideración estas cuestiones. Determinamos qué tipo de grúa, o sea, las esculturas pues, miden más de 2 metros, pesan más de 2 toneladas, y con la complejidad de que la grúa no la podíamos poner en el atrio sur, dentro del atrio sur, porque tenemos una serie de ventanas arqueológicas y una losa que cubre una serie de vestigios también ahí. Además de la fe, esperanza y caridad, Manuel Tolsá diseñó las esculturas de los arzobispos que se encuentran en las dos torres. Al estar expuestas al medio ambiente, han ido perdiendo elementos. Y una vez que se tengan todos los datos, se propone las mejores condiciones para su restauración. En este caso, pues habrá que reponer los elementos faltantes, ¿no? Pero siempre y cuando con los datos que se tengan de antecedentes históricos. Vamos, no podríamos nosotros inventar si la mano iba cerrada o abierta o con cierta forma, ¿no? Tiene que estar documentado, es parte de una investigación. Además de las torres y las esculturas, el arquitecto Manuel Tolsá diseñó la linternilla que se encuentra en el remate de una de las cúpulas. La linternilla, cuya altura supera los 10 metros, no sufrió daños mayores, pero sí debe ser asegurada su estructura para que continúe resistiendo el paso del tiempo. Pues imagínense el movimiento que tuvo sobre la catedral, sobre la cúpula de la catedral. Entonces la revisamos y también en la primera parte de su arranque sufrió daños. Entonces también ahí pusimos apuntalamientos de madera y una serie de sunchos, que son una especie de fajas, de cinturones, que la están consolidando temporalmente en lo que hacemos los trabajos también de restauración. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, como lo hemos mencionado en estos días, la importancia de la restauración en esta parte de nuestra ciudad, en este monumento que representa tantas cosas para nosotros en México, para nuestra historia, es fundamental. Como fundamental es también repensar en todos esos otros espacios afectados durante los sismos que, bueno, basta hacer la invitación a que recorran esos lugares, esas zonas de desastre. En muchos casos siguen absolutamente igual que la noche del pasado 19 de septiembre. Así que la reconstrucción nos atañe a todos los mexicanos y falta todavía muchísimo que hacer. Tareas que continúan más allá del patrimonio, también pensando siempre en el ámbito social. Vamos a una pausa, pero antes leemos sus respuestas. Ya están llegando con el hashtag Noticias22 sus publicaciones favoritas del siglo XIX. Aquí tenemos, nos responde Beatrice. Bueno, Noticias 22, el Periquillo Sarmiento, las novelas por entregas como Los bandidos de Río Frío. Así es, tenemos unos grandes escritores que construyeron este país, no solamente con la tinta, también muchos de ellos con las vísceras y con los panfletos y con los libros y con las leyes. Son unos verdaderos personajazos los que escribieron los fundamentos que después desarrollaron este país que llamamos a México. Fernández de Lizardi, el autor de este gran novela, El Periquillo Sarmiento. Vamos a una pausa, continuamos en Noticias 22. Ya se encuentra aquí Vicente Rasti para hablar de Fue. Vamos a ver qué fue cuando regresemos. Continuamos aquí en Noticias 22. El pianista Ángel Rodríguez anda en busca de las grandes voces de México. El Colegio de Arte Vocal es el primer colegio multidisciplinario en México dedicado exclusivamente al arte vocal. Y es una realidad, como bien dices, es una maravilla que sea un espacio así, ¿no? Que podamos integrarnos en la sociedad, digamos, en el barrio. Y hemos tenido una aceptación increíble porque las personas se acercan y saben
que nuestra especialidad es la ópera, aunque aceptamos todo tipo de género. Estamos procurando crear una fundación, estamos justamente haciendo las bases, los estatutos, una fundación donde podamos captar recursos que nos ayuden a becar a los estudiantes, porque generalmente los que estudian música, los que se dedican al arte, pues no tienen dinero, ¿no? Y generalmente, históricamente, el talento menos. Y esto es lo que queremos, pues crear una fundación para ofrecerles apoyos. Durante más de 25 años de carrera, el maestro Ángel Rodríguez ha sido pianista de notables figuras de la lírica internacional en importantes recintos de Europa, Asia y América. Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México, con más de 90 títulos en repertorio. El canto ofrece un buen servicio a la sociedad, ¿no? Es uno de los proyectos más buscados y más preciados de nuestra sociedad, cantar. Y de hecho, uno como instrumentista lo sabe. Y en mi caso, cuando yo me preparé como pianista acompañante, entendí desde el primer día que yo no era solista. La gente a quien aplaude, a quien busca, a quien quieren, es a los cantantes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Ahí tienen ustedes a este que es uno de los más importantes pianistas de acompañamiento que ha estado. Ustedes veían las imágenes con Ramón Vargas. Bueno, también él tocó junto con Javier Camarena en los recitales, tanto en la ciudad de Guanajuato como en la Ciudad de México, y es uno de los que está en los ensayos con los cantantes en las óperas, así que es uno de los grandes pianistas y también una excelente persona. Él estuvo también participando en las labores de rescate en algunos de los edificios que se cayeron en el centro histórico. Un abrazo a este gran pianista. Vamos ahora a abordar la máquina del tiempo para confrontar la historia y encontrar la verdad. Está aquí en el estudio Vicente Rasti, que va a conversar a propósito de su más reciente novela con Rafael. Hueman, en efecto, Vicente Rasti, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Y esto se llama Fue, pero antes de adentrarnos a Fue, preguntas interesantes. Después han pasado más de 10 años, 14, 13, 12 años más 12 o años menos. Ya, desde la última entrega, que también fue una novela histórica, La muerte del filósofo, Sí, que nos trasladabas a la antigua Roma. A la antigua Grecia, sí, en el año 369 a.C. Y bueno, pues después de la publicación de esa novela, vino una etapa en la que se dieron demasiadas cosas alrededor del mundo de los libros. Personalmente yo tuve que hacer una pausa, pues para ver qué es lo que seguiría realmente. Yo he estado rodeado de libros por azares desde pequeñito. Los he editado, los he traducido, los he escrito. Y hubo un momento en que decidí hacer un paréntesis, pero este paréntesis no fue tan contundente como lo quería. La novela ya estaba empezada y nunca pude quitármela de encima. La novela seguía y seguía y seguía, y bueno, no es que me haya tardado 12 años en escribirla, ni mucho menos. Si juntáramos los fragmentos de trabajo, yo creo que son 4 o 5 años que me tardé en escribirla, pero fue una cuestión personal, digamos, de un paréntesis necesario. Esto que abordas, Vicente, y voy a hacer otro paréntesis a propósito de lo que comentas. Si ustedes han leído a Moby Dick en español de Herman Melville, es gracias también a Vicente en su labor como traductor, lo cual también celebramos y agradecemos. Cierro ese paréntesis, gracias. Y ahora sí, nos vamos a Fue. Sí. Nos transportas a Pakistán, 130 años antes de nuestra era. ¿Y dónde conoces o por qué seguir a Abby? Es muy curioso porque esta es una de esas novelas que nos libra del cliché del lugar común. Normalmente pensamos en el escritor que va por la vida buscando qué escribir, buscando encontrar la novela, y en este caso fue completamente distinto. Es como si la novela hubiera estado sobrevolando, buscando un incauto que la escribiera, y ese incauto fui yo. Yo quería originalmente escribir una novela que transcurriera en Alejandría. De hecho, el principio transcurre en Alejandría. Yo pensé, al iniciar ese fragmento, que era el punto de partida, pero no. Resultó que fue el punto de llegada, porque conforme pasaba el tiempo en la investigación, Alejandría me resultaba un poco agobiante. Había demasiados personajes, demasiada vida, había mucha documentación alrededor.
Y yo lo que necesitaba era más libertad. Ese agobio me fue llevando como a alejarme de Alejandría. Y fue ahí cuando llegué al Kush como centro espiritual, ¿no? Al Hindu Kush, perdón, para la gente que no tenga mucha noción, es una cordillera montañosa que pues está entre Afganistán y Pakistán, la mayoría en Pakistán. Y son más de 1000 kilómetros de cordillera, y en este centro montañoso ha habido pues una confluencia de espiritualidad enorme. Los Avestas, los Vedas, se cree que están escritos en la zona, el Avesta, y bueno, muchísimas tradiciones, ¿no?, que anidan en el Kush, y eso fue lo que a mí me fue llamando. El agobio de Alejandría me lo fue quitando el Kush con libertad, porque era un lugar en el que había sucedido prácticamente todo, en el que todo podría suceder, ¿sí? Y no tenía yo esas limitaciones que me imponía Alejandría. Digan, para mí la literatura siempre ha sido libertad. Si no me da libertad, no me interesa. Y esa libertad la ejercí yo en el Hindu Kush, precisamente. La ejerce de alguna manera también el personaje que se enfrenta, sí, a grandes vicisitudes. Yo por eso decía, es un viaje homérico el que emprende David, es un viaje de transformación, de encuentro, pero quién sabe si en verdad iba a buscar, o sea, si iba encontrando lo que buscaba o se encontraba cosas que no sabía que estaba buscando. Déjame comentar aquí a la gente, la historia en realidad es la historia de un niño, de un muchacho, un quinceañero nacido en Babilonia, un judío, que está llamado a convertirse en el fundador de un linaje de videntes. Para ello tiene que hacer un gran viaje y encontrarse con un hombre que le va a cambiar la vida, Evaristus de Pagala. Ese muchacho, con el que partimos de Babilonia en una caravana hasta llegar a las inmediaciones del Hindu Kush, fue mi guía. Yo iba como de la mano de Avi, descubriendo también estos territorios, ¿no?, estos ambientes, estas civilizaciones, estas rutas de paso comerciales, pero que no eran las principales, ¿no?, estos lugares que Alejandro de Macedonia funda al paso, como el Portus Macedonum, o sea, aquello que me daba, insisto, libertad, pero ahí mi guía fue Avi, no solamente es el guía del lector, también fue el guía del autor. Pero este viaje, la travesía como que nos lleva también en una cuestión cíclica, ¿no? Habrá que regresar tarde o temprano a Alejandría para descubrir qué cosas se fueron encontrando en ese camino, inclusive puede ser no solo esta trascendencia espiritual o metafísica, si se me permite el término, en cuanto a la iniciación que emprende Avi, sino también el amor mismo, la verdad. Claro. Bueno, de ahí el título, fíjate. Fue, en principio, el título me gustaba por la enorme contundencia. Obviamente es una palabra que según la leas puede ser melancólica, puede ser contundente. Lo que fue es verdad, ¿no? A mí eso me gusta detrás de la palabra. Bueno, y ahora les confieso que el mejor motivo para ponerle fue a la novela, lo descubrió mi esposa y lo descubrió cuando la novela ya estaba impresa, ¿no? O sea, lo leí y me dice, ¿sabes qué? No hay mejor manera de decir érase una vez. Me quedé yo perplejo y dije, tienes razón. Entonces decidí que el verdadero motivo del título iba a ser el decir érase una vez. ¿Y esto por qué? Porque acabas de hablar de espiritualidad, de aventura, de lo imprevisto. Yo quería hacer un relato de corte clásico, realmente, en el sentido de que cualquiera, por ejemplo, una persona hace 200 años con la preparación suficiente hubiera podido entenderlo. Este relato se puede leer en cualquier época. Los personajes son clásicos. Hay a pesar de que hay un trabajo literario y de lenguaje muy fuerte, la acción es muy dinámica, creo yo. Y de alguna manera, pues yo aspiré al imposible de tratar, digamos, de conciliar a Miguel Strogoff de Verne, ese dinamismo maravilloso, con la muerte de Virgilio y ese peso específico que le da a cada una de las palabras. Pues ahí está la invitación a leer, fue también conocer las costumbres del año 130 a.C., como también ahorita eso que vemos en los Grammy, pasaba en 130 a.C. cuando le dice en este viaje, no puedes ir porque eres mujer, las mujeres no están destinadas a este viaje metafísico. Sí, siempre hubo, en casi todas las tradiciones se había limitantes. Pues Vicente, te agradecemos mucho. ¿Va a haber presentaciones? ¿Vas a estar de gira de presentaciones? Lo que pasa es que este libro ya salió en noviembre, la presentación ya se dio en Guadalajara y bueno, próximamente habrá eventos, sobre todo en el interior de la República, pues ya estaremos avisando. Pues estaremos muy al pendiente, lo agradecemos mucho, lo celebramos y también después, en otra ocasión, sería un privilegio platicar de 3 libros fundamentales que también detonan esto que fue. Exactamente. 3 autores esenciales. Estamos hablando de The Sacred Mushroom and the Cross, ¿no? El mito de la diosa
y Fragments of a Faith Forgotten, los 3 libros que le dan el metaargumento a Freud. El metaargumento que hay más allá de lo que emprende Abby en este viaje espiritual. Muchísimas gracias, Vicente. Al contrario, enhorabuena. Rafael, muchas Hay gracias. que leer Fuego, Eman. Regresamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros aquí en Noticias 22. Vamos ahora con el mundo de la cinematografía. Del 8 al 11 de febrero en Cineteca Nacional se van a proyectar las producciones hechas durante 2017 por los alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica. El Centro de Capacitación Cinematográfica se ha ganado a pulso ser considerada una de las 15 escuelas de cine más importantes del mundo. Ahora el público tendrá la oportunidad de conocer sus producciones realizadas durante 2017. En esta ocasión son 22 producciones, 19 cortometrajes y 3 largometrajes que han participado en múltiples festivales, alrededor de 65 festivales, y van a ser 8 programas de cortometraje más la exhibición de los 3 largometrajes. Los largometrajes son Ayúdame a pasar la noche, la historia de una mujer enferma de ludopatía; Takeda, un filme que gira en torno a un artista japonés arraigado en Oaxaca; y Regreso al origen, un documental sobre un ermitaño en la época actual. La muestra es quizás el momento más importante de los trabajos de los estudiantes. Uno de nuestros objetivos es que se complete el ciclo de creación de una obra. No solamente filmar o postproducir o terminar, sino la película encuentra el final de su camino, de su propósito, cuando es vista por un público ajeno a los profesores o a los estudiantes. Entre los cortometrajes destaca Otras personas de Raúl Quintanilla, trabajo en el que sobresalen las actuaciones, una historia sencilla pero bien contada sobre el desencuentro amoroso de 2 amigos. También encontramos Encarnación de Ricardo Castro, una película con tintes de realismo mágico que sigue de cerca la vida de un soldado, quien luego de participar en una matanza, pierde aparentemente la razón. Y finalmente tenemos a Lucha de Eddie Rubio, la historia de un hombre quien luego de la muerte de su padre tiene la intención de vender el gimnasio familiar. Después de la proyección, este es del 8 al 11 de febrero, estará alrededor de 10 ciudades durante el año 2018, y bueno, pues esperemos que también en otros lugares de la República el CCC pues encuentre este público que creo que está ávido de estas apuestas, que no por ser estudiantiles a lo mejor sean amateur, ¿no? Al contrario, creo que es una producción profesional y donde la temática muchas veces es más diversa, gracias a que no hay otro interés más que el de la expresión artística. Noticias 22, Julio López. Bueno, momento de hacer una pausa, pero recuerden, tenemos una pregunta con la cual queremos generar una interacción con todos ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento. Esta es la pregunta: ¿cuál es la publicación, libro o personaje que más recuerdan o que les signifique el México del siglo XIX? Y tenemos una respuesta que dice: Recuerdos de la invasión norteamericana, de José María Roa Bárcena. Está la invitación, hashtag Noticias 22, fundamental que lo escriban para poder interactuar y tener sus respuestas cuanto antes. Así y es. esta pregunta, ¿sí? Y nada más mencionar un poco a propósito de Roa Bárcena, que si están interesados también en estos autores, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura tiene una colección hermosísima de autores del siglo XIX, americanos, latinoamericanos y de Europa. Y tenemos allí un libro de Bárcena que tiene unos cuentos fantásticos, súper recomendable, no es demasiado caro, con 115 pesos, 120 pesos debe estar en volumen. Una manera de cosechar el relato breve única, de verdad, de este siglo. Vamos a una pausa y al regresar les vamos a platicar por qué estamos preguntándoles esta noche a propósito de las publicaciones del siglo XIX, gracias a un trabajo de la agencia N22. Ya volvemos. Pues continuamos, Rafael. Vamos a sacar papel y pluma para hacer la agenda de la semana. Tengo entendido que empieza desde hoy. César H. Meléndez, platícanos a dónde vamos.
¿Qué tal? Buenas noches, Huemantzin, Rafael. Es un gusto saludarlos con las recomendaciones culturales. Iniciamos nuestra agenda cultural con lo que sucederá mañana en la primera sesión de 2018 del Nicho, en colaboración con el Exteresa Arte Actual, que presenta el regreso a México del guitarrista Tom Carter, mejor conocido por su trabajo con el dueto de improvisación Charalambides. Desde el 2012, Tom Carter se ha centrado en muchas experimentaciones. Sacó un LP doble editado por Three Loved Records titulado Long Time Underground. Es la última entrega de una trilogía que ha sido muy bien recibida por la crítica y fue seleccionado como el álbum experimental número 1 de 2015 por The Outdoor Pitchfork. La presentación es este 8 de febrero en el Museo Exteresa Arte Actual de Limba a las 19:30 horas, donde además tendremos la oportunidad de escuchar por primera vez en nuestro país al dúo de Portland, MSHR, cuyo trabajo combina la escultura digital, el circuito analógico y el performance ceremonial. Les recordamos que la entrada es libre, pero el cupo es limitado. Otra de las recomendaciones, como decía Rafa, que les tenemos es para que en un ratito más se den una vuelta al Teatro Bar El Vicio y disfruten de Secret Survivors, una propuesta escénica presentada por las Reinas Chulas Cabaret, Derechos Humanos AC, la Casa Mandarina AC y Pink Chong Company, que busca generar una herramienta educativa de prevención y proponer acciones que sensibilicen a la población sobre el abuso sexual infantil. Una propuesta lúdica, honesta y original que se aleja del melodrama y la victimización y donde se escucha la voz de quienes lamentablemente vivieron en carne propia algún tipo de abuso. Lograron romper el silencio y tienen mucho que compartirnos sobre este tema. La cita es hoy, miércoles 7 de febrero a las 21:30 horas en el Bar El Vicio. Así que terminando Noticias 22, nos vamos al Vicio. Y este domingo los queremos invitar a celebrar el 80 aniversario del Coro del Teatro de Bellas Artes, la agrupación creada en 1938 como Coro del Conservatorio. Posteriormente fue nombrado Coro del Departamento de Música y Coro de la Ópera para ser parte de las temporadas de ópera en el Palacio de Bellas Artes, hoy ya con 80 años de tradición coral, alternado con figuras de la trascendencia de María Callas, Luciano Pavarotti y Ana Netrebko. Y su calidad sonora la ha convertido en una de las agrupaciones únicas en nuestro país, incluyendo en su vasto repertorio géneros como la ópera, zarzuela, música sinfónica y oratorio. Este concierto de celebración, donde podremos disfrutar de grandes coros de ópera, tendrá lugar el domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y se repetirá el martes 13 a las 8 de la noche con Peter Feranek como director concertador y Pablo Varela como director huésped del coro. Así que allí lo tienen, 3 propuestas para que armen su agenda cultural. Regreso con Huemantzin y Rafael. Gracias, hay muchas César. cosas que hacer, Interesante. ¿no? Y dice, a tirarse al vicio desde hoy. Entonces, exactamente. No hay pretexto. Desde el miércoles. Desde el miércoles nos vamos. Hay teatro, hay música, hay propuestas muy atractivas y felicidades por estos 80 años de historia al Coro de Bellas Artes. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues vamos a presentarles la nota que ha detonado la pregunta del día de hoy, pero antes de ello vamos a una de las respuestas que nos manda el público, que es la que tenemos justamente en pantalla, publicaciones de José Guadalupe Posada. Esto es interesante porque aunque podemos relacionar a José Guadalupe Posada con la Revolución, bueno, en realidad él muere antes de la Revolución Mexicana, no le toca absolutamente ningún movimiento, es más, ni siquiera vive las fiestas del centenario de la independencia. La mayor parte de su trabajo lo hace en el siglo XIX, antes de llegar a la Ciudad de México pasa por periódicos de Guanajuato, de Aguascalientes y finalmente llega aquí a la Ciudad de México donde se hace famoso, desgraciadamente, tras su muerte. Así es, y desde la llegada de la imprenta a nuestro país en 1722, hay que subrayar, no solo eran los libros o las publicaciones periódicas las que circulaban, sino también los grabados adquirieron vital importancia para hacer esta sátira y esta crítica política. Así es, ahí está el periódico Iris en donde aparecieron las primeras ilustraciones, entre ellas la primera ilustración a color de Miguel Hidalgo apareció justamente en ese periódico. Por eso se llamaba Iris, porque tenía los colores que permitían disfrutar estas publicaciones, y también encontramos al Aguizote y a su hijo, y a propósito del Aguizote, hoy vamos a visitar la casa del hijo del Aguizote, que sigue siendo un espacio que se enarbola
como un recinto para levantar la voz y criticar lo que está mal. Vamos a ver. Sean bienvenidos a la casa del Hijo del Ahuizote, donde nos encontramos. Los invito a pasar. Esta es su casa. La casa del Ahuizote es un espacio recuperado enteramente, se encontraba en ruinas hace apenas unos 8 o 10 años. Y lo recuperamos porque aquí estuvo originalmente la imprenta donde se hacía el periódico El Hijo del Ahuizote, un periódico de oposición satírica al régimen de Porfirio Díaz, desde luego pues de una importancia y de una memoria legendaria, y lo recuperamos para que sirviera de casa, de sede, de recinto al archivo de Enrique Flores Magón, mi bisabuelo. Hemos buscado convertirnos en un vecino amable, en un vecino benéfico, ¿no?, para sus otros vecinos. Y es una interacción, por otro lado, ineludible, ¿no?, porque el espacio público aquí en torno está saturado de vida, hay gente que entra y sale, estamos pegados a una plaza comercial. Otro elemento importante de la Casa del Hijo del Ahuizote es una recuperación documental muy extensa. A la fecha hemos de tener arriba de 50,000 imágenes que pertenecen a diversos archivos que tienen que ver de una manera o de otra con la historia del Partido Liberal Mexicano, que es desde luego la organización política que organizaron los hermanos Flores Magón desde el exilio para hacer una revolución en México. El objetivo último es publicarlo todo en Internet, pero ese es un desarrollo difícil desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista financiero, y vamos poco a poco en nuestra dirección. Y de esa forma pues, hemos ido adquiriendo estos artefactos que se han vuelto extensiones para el tipo de publicaciones, colores, materiales, formatos que nosotros podemos imprimir como parte de nuestro programa de imprenta y editorial, pero también, y la Rizo, que es el nombre de nuestra imprenta, es muy importante en este sentido, se ha vuelto también una razón para tejer nuevas redes. Digamos, en esta parte de aquí se pone un stencil y así se distribuye y se organiza la información. Luego se monta aquí y la tinta va a pasar a través de los poros, no a través de la parte impermeable, y así es como se va imprimiendo la imagen en el papel. Tenemos exposiciones de diverso tipo que de alguna u otra manera tienen que ver con la gráfica, la política, el archivo en un sentido amplio y ciertos temas políticos que son de nuestro interés. Entonces les recomiendo a todos que estén pendientes del anuncio, de la publicación del programa de lecturas que va a haber aquí a todo lo largo o durante buenos meses del 2018. Bueno, después de esta casa tomada, hacemos una pausa y volvemos de inmediato. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 79 años y refrenda su compromiso de conciliar al país con su propia diversidad. Pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que recién está cumpliendo 79 años de existir, y como dices, en los pueblos entrados a 80, que se conmemorarán en el inicio del año 2019, pues tiene una inmensidad de tareas que atender, ¿no? En lo que se refiere a la investigación, el cuidado, la protección jurídica, la difusión, la valoración social de nuestro patrimonio, además de la formación de profesionales en las áreas de la antropología, la historia y la gestión del patrimonio cultural. Este año, por cierto, se conmemoran los 80 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, escuela que surge curiosamente en el ámbito de la Escuela de Ciencias Biológicas de la IPN,
poco antes de que surgiera el INAH, pero inmediatamente se incorpora al instituto que constituye el gran semillero de los antropólogos, arqueólogos, lingüistas, historiadores, que después habrán de nutrir las filas del instituto. Hoy también estamos conmemorando, por ejemplo, los 50 años de la ENCRIM, precisamente la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, una escuela líder en América Latina que se formó con el apoyo, con el auspicio de una serie de expertos, especialistas de la UNESCO. Lo mismo también estamos celebrando en el tema de la investigación los 40 años del proyecto Templo Mayor, proyecto que arranca justamente con el hallazgo de esta impresionante escultura tallada en piedra de la diosa lunar Coyolxauhqui, ¿no? Y proyecto que emprendiera en sus inicios el profesor Eduardo Matos. Este año tendremos algunas exposiciones, una muy particularmente en el Museo Nacional de Antropología hacia finales del año, relacionada con el mundo que llegó a México, ¿no? ¿Qué era España, qué era Europa en el siglo XVI? Y preparando las efemérides que inician en el XIX, pero también muy particularmente remitiéndonos a el primer contacto propiamente dicho y desembarco de españoles en el Golfo de México. Es una muy interesante exposición relacionada con Buda, con este personaje tan importante, y algunas otras exposiciones que resultan de la reciprocidad de exposiciones mexicanas que han estado y ahorita mismo están en el extranjero. Y entre especias y mieles se van cocinando los recuerdos. La desazón de Víctor Hugo Rascón Banda regresa a la cartelera nacional. La Compañía Nacional de Teatro acogió entre su repertorio la obra Desazón, del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, cuya trama se desarrolla en su estado natal, Chihuahua. El prolífico dramaturgo falleció hace una década y a manera de homenaje, la compañía repone la obra dirigida por José Caballero. Este año, primero vamos a celebrar, a conmemorar la desaparición de uno de nuestros dramaturgos importantes y de una de nuestras gentes de teatro más importantes, que fue Víctor Hugo Rascón Banda. Hace 10 años murió. Y para ello vamos a traer aquí al Centro Cultural del Bosque una obra que es Desazón. Esta obra, Desazón, que está protagonizada por 3 actrices muy importantes de la Compañía Nacional, Julieta Gurrola, Luisa Huertas y Angelina Peláez, 3 primerísimas actrices, fue estrenada originalmente hace 15 años, también por la Compañía Nacional de Teatro. Desazón originalmente fue la obra titulada Sazón de Mujer, con el director José Caballero. Pensamos que el nombre le iba más de sazón y él estuvo de acuerdo. Víctor Hugo era una gente muy generosa y decía, sí, todo lo que ustedes piensen, no los aceptaba. Entonces le cambiamos de Sazón de Mujer a Desazón. Son 3 mujeres que venimos de diferentes partes de Chihuahua, con 3 culturas representativas de Chihuahua. Yo soy una maestra serrana, Julieta es menonita y Luisa hace una mujer que está vestida de tarahumara. Entonces, esas 3 culturas se reúnen aquí. Con múltiples temporadas, la obra conserva su elenco original con algunos cambios en la puesta en escena. Bueno, está cambiado un poco porque originalmente Alejandro Luna hizo la escenografía
y había una profundidad y había unos videos de los lugares en donde nosotros supuestamente venimos, la serranía, en el personaje de la maestra Serrana, que es mi personaje, el de Luisa también, finalmente unos paisajes hermosísimos de donde habitan los tarahumaras, y los lugares en donde, y la cultura con todas las personalidades de ese lugar, de los menonitas. Desazón ofrecerá una breve temporada en la capital del país para posteriormente emprender una gira. Yo, la verdad, no sé qué hacer. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. 10 años sin Víctor Hugo Rascón-Banda, importante personaje, no solo en las letras, sino también en el desarrollo de la política cultural en nuestro país. Y antes de despedirnos, vamos a compartir otra de las respuestas que nos llegaron con el hashtag Noticias22 a propósito de la pregunta que les hacíamos esta noche, las publicaciones emblemáticas del siglo XIX. Ahí tienen Baile y Cochino de José Tomás Cuellar. Este libro está también en la colección a la que me referí hace un momento, editada por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. La parte europea, por ejemplo, tiene Alcohol de Apollinaire, tiene también algo de Rilke, tiene algo ya de principios del siglo XX, que es La Vorágine, de Eustacio, José Eustacio, que es una novela, gran novela colombiana, y del siglo XIX mexicano. Hay una cantidad fantástica, no se la pierdan. Está hermosa esa colección y nos adentra a los verdaderos orígenes de las letras mexicanas. Esta misma obra ya es de principios del siglo XX. Nos despedimos, antes por supuesto agradecer como siempre a Laura Regis en la traducción de Lengua de Seña Mexicana. Gracias Laura, muy buenas noches. Y los vamos a dejar con música de uno de los grandes compositores barrocos que cautivó desde temprana edad el gusto de la realeza de aquella época en Francia. Y nos referimos a André Cardinal de Touché. Buenas noches.